4 de febrero, vamos camino de Selvanova, vamos a Coto 10, las casas, aquí con Adriana, con el chavalote y con el otro chavalote. Vamos a ver qué tal están, las novedades que hay, disponibilidad y precios. Allí tenemos a Alejandro. Esta es la avenida 38, este stop es donde inicia Selvanova, todo esto de aquí para adelante es Selvanova. Y esta es la calle 38 y justo en el sentido contrario, a 9 minutos tenemos el mar, la playa de la 38. Hemos quedado en la misma entrada de Selvanova con Alejandro, así que allí lo vamos a ver. Tenemos que subir un poquito por esta misma avenida. Fijaros lo verde que está por fuera, las sensaciones que tenéis cuando vais a diferentes cotos, todos con vigilancia 24 horas. Por ejemplo este de acá, son casas. Y es una avenida bastante tranquila, mucha auto ya fuera aparcado, porque acordaros que nos entregan con aparcamiento, pero a veces necesitan más carros. Las casas suelen tener lugar para 2 aparcamientos. Los departamentos tienen para un auto. Bueno, donde están todos esos papelitos, eso es el Coto 10. Vamos ahí, vamos a ver si vemos a Alejandro y os damos las novedades. A mí me gusta mucho este lugar. Fijaros aquí el Coto 8, tan famoso para tantos del canal, que ahí compraron, invirtieron, son departamentos. Y aquí el Coto 9, que también tuvo mucho éxito, el Coto 9 con sus casas, justo aquí a la izquierda. Y aquí creo que nos está esperando Alejandro. Vamos allá. Aquí estoy con Julio, que nos va a ayudar un poquito con la fotografía. Alejandro, hola, buenos días. Muy bien, ya tenemos los micros puestos, sí. Aquí está correcto. Los 2 micros funcionan. Vamos Excelente. a hablar de Selvanova Coto 10. Aquí lo vemos, las casas de muestra, 4 casas. De hecho ya lo van a ver muy terminado, Paco. Sí. Recuerden que cada mes que grabamos pues, siempre hay avances diferentes. Ahorita vamos a ver ya las casas todo el condominio como tal, ya en su fase final. Las áreas comunes ya terminadas casi al 100%. Y lo más importante, Paco, es que tengo opciones de escrituras inmediatas. Ajá. Para quien quiera rápidamente recibir su casa y empezarla a disfrutar o rentar. Aquí es una excelente opción. Bueno, pues yo quiero decir algo antes de entrar, porque fijaros, está en obra gris, se supone, el desarrollo ya bastante avanzado. ¿Y quién diría que estamos entrando en una obra, no? Ya se han entregado, ya hay personas viviendo, y yo quiero comentar una cosa: vuestra inversión aquí es segura. Poder tener una casa en Playa del Carmen, con esta característica, que todas las habitaciones tengan baño privado, a una distancia de 8 minutos del mar, justo en esta avenida hacia abajo, en la avenida más bonita de Playa del Carmen, es una inversión segura, no garantizada. Y sobre todo, importante para los que estáis en Estados Unidos, se pagan pesos, sí, pero tú imagínate tener una vivienda como esta por menos de $300.000, bastante menos. Mucho menos. Ahorita tengo ubicaciones más o menos al tipo de cambio, Paco, $225,000. Esas son las más económicas y de ahí subimos hasta 260.000 más o menos aproximadamente. Aproximadamente, así es, Paco. Entonces, eso lo digo porque muchos de los que nos oyen quieren hacer su inversión aquí en la Riviera Maya, en Playa del Carmen, y quieren una opción familiar, pero no solamente familiar. Estas opciones que estamos enseñando también es muy fácil de rentar vacacionalmente, ¿no? Vacacional o a largo plazo. Tenemos las 2 alternativas. Realmente es una inversión que aparte les va a estar generando ingresos mensuales y que la pueden disfrutar en compañía de su familia de una manera espectacular. Otra de las cosas importantes, ya lo veis, tiene vigilancia 24 horas. Aquí la persona, tú la vas a pagar con un mantenimiento, no solamente de la persona esta, sino las albercas, las áreas comunes, plantas. ¿Cuánto se va a pagar de mantenimiento? Aquí son $2,800 al mes, Paco. Ponle 2.800, ponle un poco más de $150 mensuales. Cuando tiene seguridad privada, gimnasio, piscina, jardinería, limpieza de áreas comunes, todo, Paco, está incluido. Pues imagínate tú que estás en Estados Unidos, haces una comparativa entre el precio de la casa, entre lo que pagas de mantenimiento y lo verde, que lo vamos a ver ahora. Ahí está, impresionante. Así es, Paco. Entonces es una excelente Luego opción. Otra cosa importante, si yo estoy en Estados Unidos y bueno, el mexicano, todos podemos comprar aquí, no hay ningún problema con nadie. Yo ahora estoy dedicándome un poquito a ese tema, porque los últimos que nos han llamado precisamente son de esa zona. Sí. Entonces muchos nos han hecho la pregunta: Paco, yo tengo alguna, ¿me puede apoyar, por ejemplo, Alejandro, con todo el papeleo, con los préstamos hipotecarios y tal? Sí, de hecho trabajamos con la oficina de Sael a través de uno de sus asesores para el tema de los créditos. Créditos hay para mexicanos,
que radican en territorio nacional o que viven en Estados Unidos. Esos son los créditos tradicionales con los bancos. Y ya tenemos, Paco, una opción que recientemente integramos a través de una financiera que se llama GIR Casa, donde ya les podemos dar créditos a estadounidenses o canadienses también. Eso es muy importante, porque antes más que les podíamos ayudar bastante al mexicano que está viviendo en Estados Unidos, pero actualmente se le puede dar ayuda a cualquier extranjero, no solamente de Canadá, de allá, sino con Atraer también. Sí. Acuérdate, hablamos que si eras europeo, por ejemplo, exactamente, que no había un problema. Es plazo hasta, me parece que hasta 9 años, desde un 36% de enganche. Entonces es una opción más para que ustedes puedan hacer su inversión aquí. Vamos a conocer el desarrollo, ¿te parece? Sí, me parece muy bien, adelante. Yo te sigo, si quieres ir directamente a las casas o quieres ir al área común, donde tú me digas. Buenas, el área de ventas. Ya se conoce, porque si no, no podemos entrar tan fácil. Buenos días. Y esta es la opción para pasar cuando no vienes con tu carro. Si vienes con tu carro, te levantan la pluma y al salir, pues se te levanta la otra, ¿no? Es muy fácil, este desarrollo se paga un mantenimiento un poquitín más alto porque somos menos vecinos, ¿es correcto? Así es, son 75 casas solamente, Paco. Entonces realmente hay más servicios que cubrir entre menos. Ahora te da más privacidad, es un condominio donde hay menos gente, entonces también tiene sus ventajas, Paco. Bueno, por ahí iríamos a las áreas comunes. Estas son las casas de muestra. Tenemos casas que, pues en la parte de atrás, que no dan directamente a las áreas comunes, pero la distancia que hay es mínima. Es mínima, estamos hablando de una calle realmente. Fijaros también cómo tenemos... Mira, esto es lo que os decía yo, cuando conseguís una casa de este tipo tenéis sitio para 2 autos perfectamente, sin ningún problema. Si tenéis alguna visita, la área de visitas es esa ahí, ¿no? Así es, Paco. Ahí pueden dejar su auto, las visitas, y si no, en la parte de fuera. Bueno, aquí está Adriana ayudándome un poquito, qué bueno. Así es, Paco. Actualmente nos quedan disponibles 2 modelos que los vamos a conocer, que es un modelo Sauce 3B. Este de ahí. Este es el modelo inicial. Y ese es el más económico, ¿que sí? Es el más económico. Okay. Y después el modelo más grande, que puede ser Sauce Plus o Sauce Plus individual con separación entre casas. Muy bien, con separación entre casas. Eso lo vamos a resaltar ahora mismo. ¿Por qué motivo? Porque luego ya, una vez que salgamos de aquí, se nos olvida a veces. Fijaros que entre esta casa y esta casa está separado, ¿ves? Hay un hueco, ya no están pared con pared. Este es el modelo más grande y el modelo más pequeño, que no tiene mucho que envidiar, porque todos los modelos que estamos viendo aquí, todos tienen sus baños privados en las recámaras. Es correcto, y es una característica que no encuentras fácilmente aquí en Ribera Maya, en Playa del Carmen. Las 3 habitaciones, cada una con su baño completo, más medio baño en planta baja. Exactamente, eso le quería comentar, medio baño en la planta baja para las visitas. Aquí tenemos también, aunque sea la más pequeña, tú tienes espacio para tus 2 vehículos, tus 2 coches si lo necesitas. La diferencia que hay es mínima de metros cuadrados entre una y otra. Digamos que de esta a esta hay como 20 o 30 metros cuadrados. Menos, como unos 18 metros 18. cuadrados. Y de esta a la más grande, a la más cara, unos 20 entre la primera y la última. Unos 30, ¿no? 20 metros entre la más chica y la más grande. Sí. Y la intermedia tiene 8 metros más. O sea, ya no la vamos a ver porque ya no está disponible. Pero realmente los 3 modelos son muy parejos en cuanto a la distribución. Ahora, realmente también algo a considerar son las ubicaciones donde puedes encontrar cada una. Dependiendo si les gustan frente a la piscina. O sea, el modelo más grande es una excelente opción. Si quieren un poquito más de privacidad, el modelo inicial también estaría excelente. Ahora estoy mirando aquí, como iríamos para las otras casas, ¿lo ves? Qué verde tenemos aquí, está separada la valla del otro desarrollo, ahí con sus pinchitos, todo es precioso. ¿Cómo te sientes aquí, chaval? Está muy cómodo y tranquilo. ¿A que sí? Ya se entregaron, de hecho, varias, Paco. ¿Sí? O sea, ya hay gente aquí viviendo, disfrutando de su inversión. Entonces los invito a que si les gusta, puedan hacer lo mismo ustedes por acá. Y darle muchas gracias a los seguidores del canal que ya habéis invertido aquí, como lo habéis hecho en Coto 9, como lo habéis hecho en Coto 11 y como lo habéis hecho en Coto 8. ¿Es correcto, no? Es correcto, desde el Coto 8 ya venimos trabajando con Paco y hemos ayudado a varios suscriptores a que puedan hacer su inversión y puedan disfrutar de una propiedad aquí en Playa del Carmen y en Selvanova. Bueno, vamos a conocer esta casa de muestra. Acordaros que lo vais a ver amueblado, decorado y equipado, pero se van a entregar solamente amuebladas, no, perdona, equipadas solamente, Sí, ¿no? viene la cocina sin electrodomésticos, closets y los canceles de cristal en regaderas. Viene lo que es puerta, pisos, instalaciones eléctricas, accesorios de baño también incluidos, pero lo que son muebles, decoración, espejos, persianas, electrodomésticos, línea blanca, estos no están incluidos, pero recuerden que siempre tenemos promociones, ya que me contacten directamente, les puedo pasar las promociones. Y acuérdense que por ser clientes del canal de Paco, también siempre tenemos un descuento especial que le consta a varios que se los hemos dado.
Pues muchas gracias por aclararlo todo. No son pocas lo que son el equipamiento, está muy bien equipado. Estas plantas que veis aquí fuera, estas y a estas, aunque tú no las trabajes, aunque tú no las cuides aquí, cuando tú pagas el mantenimiento también te lo están cuidando. Entra dentro del mantenimiento, aunque sea propiedad privada esta zona. Es correcto, Paco. De hecho, te limpian tu cochera. O sea, cuando no hay autos, vienen, trapean, limpian, la dejan muy bien. Te incluye la poda y mantenimiento de los jardines laterales. Entonces, ¿Cómo se llama el modelo que vamos a conocer? Este es el inicial, se llama Sauce 3B. Bueno, Tiene pues vamos a 152 conocer el modelo metros. Sauter. Al entrar a la derecha tenemos el baño, el medio baño, para las visitas. Lo voy a meter dentro para que lo veáis. Es un medio baño que no es grande, pero es lo necesario para las visitas. En el medio baño te va todo incluido, menos este mueble que tenemos aquí abajo y ese espejo. Ese espejo no va incluido. Seguimos saliendo. Aquí tenemos una especie de lugar para lo que es el tema de, pues de blancos, de limpieza, cosas así, que tú lo puedes emplear si quieres, si lo pones en renta para guardar tus cosas, si se renta vacacionalmente, y cuando llegas, las sacas y adaptas tu casa. Y aquí, tal como cerramos esta puerta, yo me pongo aquí, tenemos el tema de control de luces, tenemos ahí a Alejandro en el mejor sitio, en el más espectacular. En la cocina, exactamente. Me encanta la cocina que traigáis. La cocina siempre ha sido un punto que le gusta mucho a nuestros clientes. El tema de la amplitud de la barra de granito, porque también funge como barra desayunadora. Tenemos aquí el espacio para su parrilla y nos da también muchísimo espacio de almacenamiento en toda esta zona. Entonces, sí, Esta cocina cuando se entrega con esta piedra de granito, Sí. el mueble que tenemos debajo, Así es. todo aquel mueble que vemos frontal. todos los cajones, gabinetes, lo que no incluye es línea blanca, como lo es la campana, parrilla, refrigerador, hornos. De momento no están incluidos, pero ya saben, chicos, contáctenos directamente para poderlos ayudar en esa parte. Bueno, pues estamos aquí en la cocina, yo estoy mirando aquí las visitas, como las tengo aquí fuera, y fijaros en un detalle, qué comedor más bonito, qué preciosidad, con esa pequeña terracita que tienes ahí, que también va incluida en tu casa. Ser propietario de tu propio terreno es la gran diferencia de comprarte un departamento amplio, como vendéis vosotros también. Exactamente, ahí siempre ya radican las necesidades de cada uno de ustedes. Me preguntan las diferencias entre casa y departamentos. Obviamente la casa te da esa privacidad que tú comentas, Paco, porque es tu terreno, es tu espacio personal y pues esa parte para quien busca más comodidad, privacidad, también es una excelente opción. Una de las cosas que siempre me ha gustado es la poca diferencia que hay de precio, entonces ahí te dan una opción muy importante a la hora de tomar tu decisión. Yo soy partidario personalmente de las casas, pero no importa, a ver si me entiendes, un departamento me encanta también. Este es el área de lavado, sí, como la veis, se entrega, tal como la veis. Y ahí hay capacidad perfecta para poner secadora y lavadora, sin ningún problema. Me gusta el espacio que habéis puesto aquí tan amplio porque a la hora de una reparación o cualquier cosa es muy fácil de solucionarlo. Exactamente, Paco. Entonces vamos a seguir por la planta baja. El espejo mágico, le voy a llamar yo a Espejo este mágico espejo, de Selva porque Nova. hace como que tuvieras más ancho en la sala comedor. Y donde el 80% de la gente que compra te dice, ¿dónde me lo puedo comprar ese espejo? Es correcto, tenemos el dato del espejo, de los muebles que les guste, decoración. Es parte del servicio que les ofrecemos. Poderles proporcionar toda la información para que sea más cómodo y rápido para ustedes como inversionistas. Cuando hemos grabado otros días, todos los departamentos, bueno, las casas que están de muestra, son diferentes un poquito la cocina, el diseño que te ponen aquí. Hoy estamos viendo el diseño más económico. ¿En cuánto está valorado este diseño? Esta casa, No, este diseño no, esta casa, perdona. los muebles o el precio de la casa. El precio de la casa. Esta casa me quedan dos ubicaciones Solamente y dos. están desde 3.979.000 pesos. Mira, ahora que acaba de decir que solamente te quedan dos ubicaciones por ese precio que está por debajo de los 4 millones de pesos, Sí. yo os tengo que decir, y de verdad que lo digo sinceramente, si estás escuchando este vídeo, que hoy estamos grabando el 4 de febrero, acordaros que suben los precios, se venden en las casas, si lo estás viendo, ¿con cuánto apartan? Y ya te olvidas de que otro te lo pueda quitar. Apartan con 25.000 pesos. Nos da de 7 a 14 días la ubicación apartada para que ustedes puedan firmar el contrato de promesa de compraventa y pagar su enganche. Si es un crédito hipotecario, tenemos el mismo tiempo para conseguir el crédito y estar firmando el contrato y pagando enganche. Recuerden que aquí son escrituras inmediatas, entonces realmente se puede aplicar de manera inmediata su crédito o si es contado, pues se puede firmar también rápidamente las escrituras. Ahora mismo algunos se estará preguntando, bueno, Alejandro, yo quiero apartar una casa. ¿Hay algún problema para hacerlo rápidamente desde Estados Unidos, Canadá, o sea, para que tú me hagas ese apartado, o es fácil? Hoy en día hay muchas facilidades, Paco. Por ejemplo,
Yo a la mayoría de los clientes les recomiendo una wire transfer desde su banco en Estados Unidos. Yo le paso el documento con toda la información para que ellos puedan hacer la transferencia internacional y con eso reservan. Una vez que tú tienes el dinero aquí, eso ya está bloqueado, ya no puede vender nadie más esa casa. Hay 2 ubicaciones, por lo tanto sería muy fácil. Exactamente, con eso ya bloquean la ubicación, la sacamos de mercado, aseguramos precios y las promociones que estén excelentes y ya tendríamos un poquito más de tiempo para ponernos de acuerdo con los pagos, la firma del contrato y completar su expediente. Bueno, aquí estoy viendo la terraza. Esta terraza que estamos viendo aquí, que es la de muestra, puede ser más grande, puede ser más pequeña, dependiendo de la ubicación donde sea, que sí. Exactamente. De hecho, el modelo más grande, que es el Sauce, ese lo tenemos con opción a excedente de jardín. Creo que lo habíamos grabado anteriormente, Paco. Sí. O este mismo tamaño frente a la piscina. Acordaros que se entregan con estas baldosas que tenemos aquí, este suelo de acá, pero todo lo demás es piedra de granito blanco. O piedras de estas blanquitas, como los mayas. Entonces, tú lo vas a arreglar tu terraza a tu gusto. Esta es una idea que te dan ellos, poner un poco de pasto, palmerales, una mesita y tal. Eso a cada quien a su gusto. Exactamente, Paco, sí. Nos vamos a subir a la planta de arriba, ¿te parece? Sí, me parece perfecto. Bueno, chaval, a que cuando vienes de aquí a Selvanova a ver los departamentos siempre dices, a ver qué día damos el paso. A ver qué día damos el paso. Sí, ¿no? Bueno, aquí dejamos a Julio, que va a hacer unas fotografías profesionales del departamento, de la casa. Subimos a la parte de arriba. En la parte de arriba es donde están las 3 recámaras, la principal y las 2 secundarias. Pero que poco tienen que envidiar la principal. Este es el pasillo que tenemos para las otras 2 recámaras. Y esta primera de aquí sería, porque yo la estoy viendo como principal, pero no lo sé. Esta es la principal, Paco. Ah, sí. Esta es su recámara principal, que tiene muy buen tamaño, muy buen espacio, tiene su walk-in closet y su baño completo. Fíjate qué entrada de luz más buena tenemos. Aquí en esta recámara principal, el aire acondicionado tengo mis dudas que vaya incluido. No va incluido, por supuesto. De momento no, pero recuerden que siempre hay algo que podemos hacer por ustedes. Aquí lo entregaríamos en paredes blancas. Estas paredes parece que están un poquito grisáceas. Se entrega, de hecho, así como se ve. Este es el tono con el que se entrega. Ok. La amplitud de la habitación, que aún nos queda por enseñar más cosas, como es el baño y el walk-in closet, como acabas de comentar. Sí. Y la zona donde está Alejandro ahora es un hueco que tú ahí te puedes poner una mesa de trabajo. Sí. En vez de un espejo, dependiendo si la mujer necesita mucho espejo, pero que también es muy buena opción poner este gran espejo. Puedes poner aquí tu mesa de trabajo y trabajar. Fíjate qué maravilla donde puedes trabajar. Sí, y algo muy bueno es, para que se den una idea más o menos, esta es una cama tamaño king size. Ajá. Y vean la amplitud que tenemos en los alrededores. Realmente el tamaño de la habitación es bastante bueno. Fijaros, sí, tiene toda la razón Alejandro, no lo había resaltado. Bueno, pues una vez que estás en tu cama, que te acabas de levantar, que quieres sentirte cómodo, pues qué más comodidad encontrarte con un armario como este, un walk-in closet, en el cual podéis hasta ampliar según qué cosa, pero bueno, entrada de luz y de aire. Sí. Fijaros qué amplitud tiene, y ahí arriba podéis hacer maravillas también. Y no solamente eso, te vas a ir a trabajar, necesitas un poco de rapidez a la hora de asearte. Fíjate qué bonito te lo dejan. Todo esto va incluido, todo esto también. Sí. Pero lo único que no va incluido es este mueble que tenemos aquí y el espejo. Todo lo demás te lo incluye. ¿Es correcto, Alejandro? Es correcto, Paco, sí es. Bueno, pues vamos a ver las 2 secundarias, que por eso yo decía que tienen poco que envidiar, pero con una decoración diferente. Voy a entrar en esta de la izquierda y fijaros lo ancha que es, porque se ven 2 camas individuales con una mesita en medio, todo ese espacio ahí, y fijaros qué espacio tenemos también aquí. Un espacio bastante amplio, con otro espejo igual para verte perfectamente. Así que cuando venís familias con familia, quiere decir, yo soy padre, mis hijos tienen hijos, imagínate lo bien que pueden estar aquí. Y los hijos tienen hijos. Exacto. Esa es otra. Bueno, pues el closet va incluido. Así es. Todo lo demás que veis es el suelo y las paredes, ya está, en la puerta. Y acá tenemos su baño completo, como lo habíamos mencionado. Cada habitación con su buen baño y vestidor. Pues vamos a conocer ese baño completo que tenemos aquí para ver qué tipo de baño. Yo creo que es muy correcto, ellos lo hacen muy bien, ya lo veis. Bastante amplio, casi como la recámara principal. Va incluida la concelería, todo lo que necesitas para bañarte. Y el mueble de madera no, y el espejo no, todo lo demás sí. Así que yo espero no mover mucho la cámara, haceros sentir que estáis aquí conmigo paseándolo,
que lo estáis viendo. La parte donde podría ser el aire acondicionado sería allí. Es correcto, Paco, sí es. Toda la casa tiene zonas para que puedas poner fácilmente el aire acondicionado. Aquí no hay problemas de internet en esta zona, que no. Realmente no, tenemos todas las conexiones, estamos en una zona totalmente urbanizada, Paco. Tenemos agua, drenaje, abastecimiento del municipio, el tema de luz también, internet, entonces no le van a bater en ese aspecto. Eso lo pregunto porque más de una persona que me ha contactado me dice: Paco, yo quiero vivir ahí en México, en la Riviera Maya, quiero vivir más o menos como tú vives, pero necesito tener un buen internet porque yo puedo realizar mi trabajo desde aquí, aunque mi trabajo esté en Canadá, en Estados Unidos, en España, entonces es una buena solución. Exactamente. Luego el tema de moverse por acá, muy fácil llegar a la playa, a la Quinta Avenida. Vamos a la última recámara. Como veis, esta es una matrimonial, no es una king size, pero tiene mesitas en ambos lados. Pues total, que si quieres poner una king size la podrías poner. Los closets no es que sea tan pequeño, es que tenemos dos, están separados, pero bueno, mujer y hombre, porque el hombre es más pequeño. Tenemos ahí para poner el aire acondicionado, la parte de aquí para que puedas poner un ventilador. Y siempre te lo entregan así, con mosquitera también, ¿no? También viene con mosquiteras, Paco, así es. Lo único que necesitas es una persiana para lo que es el sol cuando estás durmiendo. Aquí se puede ver la terraza de abajo. Y el último baño, el que tiene estas recámaras, que va a ser también bastante bueno, amplio. Como lo estáis viendo, ya lo sabéis, está todo incluido, a excepción del espejo y del mueble. Es correcto, Paco, así es. Bueno, Alejandro, pues es una casa que solamente quedan dos por debajo de 4 millones de pesos. Entonces me estabas diciendo que $220.000 aproximadamente, ¿no? Al tipo de cambio actual, en eso andan aproximadamente, Paco. Mira, aquí están haciendo fotografía ya, porque he visto un flash. Fijaros la sensación que tienes al bajar. Qué bonito se ve. Y ahora, si tu espacio consideras o la distribución consideras que podría mejorar, porque también la casa que vamos a ver ahora, la otra que es más grande, Sí. ¿En qué precio está? Esa está desde 4.400.000 pesos, Paco. Oye, pues no hay mucha diferencia, ¿eh? Hay como menos de medio millón. Sí. Y las características también en la ubicación dentro del desarrollo. Sí, de hecho, las características principales de esa casa es que sí te cambia mucho la distribución, sobre todo en planta alta, porque ya tienes dos terrazas. Cambia la distribución de dos de las recámaras y las ubicaciones. Por ejemplo, el otro modelo lo podemos conseguir unos 40-50 metros cuadrados de jardín. Okay. O este mismo espacio, pero alrededor de la piscina. Entonces, cuando hablamos del espacio, de los metros cuadrados de la vivienda, por ejemplo, ¿esta cuánto tiene de metros cuadrados? Este tiene de construcción 152 y de lote del terreno 100 metros cuadrados. Ok. ¿Y la que tenemos, la siguiente? La siguiente tiene aproximadamente 110 metros cuadrados con salida directa a la piscina o aproximadamente 140 metros con terreno excedente. Con el terreno excedente. Sí. Entonces vienen a ser casi iguales, lo único que cambia es el terreno excedente y las dos terrazas que tenemos arriba. Exactamente. Y la distribución de la cocina también puede ser. Esta área la verdad la van a ver igual prácticamente. Ah, la van a ver igual. Así es, el cambio es arriba. Ok, es un comparativo que quería darles. Pues me voy a esperar un poquito a ver si hace una foto, Julio, y nos vamos a la siguiente casa, ¿te Me parece? parece perfecto. Mira, estábamos hablando Alejandro y yo ahora. Lo que pasa es que hay cosas que no nos podemos decir en el vídeo, porque luego pasa el tiempo y más de uno se siente un poquito perjudicado, en pocas palabras. Pero acordaros, estamos en una zona de plusvalía. Si tú estás escuchando el día 4 de febrero, yo subo el vídeo mañana 5, y estás escuchando esto, lo más seguro que todo lo que hablamos se pueda dar así como lo hablamos. Pero si tú lo escuchas este vídeo en un mes, 2 meses, 3 meses o más, hay que siempre actualizar ubicaciones y precios, y lo más seguro que ya está vendido casi todo. Pero hay una cosa importante, que lo estábamos hablando, acabas de recibir una llamada en este momento. Así Qué es. casualidad, porque son casualidades. No lo podemos decir en cámara, pero sí os puedo decir que vais a salir muy bien beneficiados. No olvidéis poneros en contacto con nosotros, porque Alejandro tiene algo importante que deciros. Sí, de hecho, tengo una excelente promoción, tanto de equipamiento como descuento, que no puedo comentar aquí en el video. Para no perjudicar a tus compañeros. Para no perjudicar a compañeros y a lo mejor a gente que vea después el video. Pero Paco va a dejar mis contactos o el de él. Contáctenos y les decimos de qué se trata, pero está excelente. Una de las cosas que hago con Alan y con Alejandro es que siempre os pongo en los vídeos, os pongo su número de teléfono, ahí junto con el mío. Me podéis contactar a mí, lo podéis contactar a Alejandro, sin ningún problema, pero por favor díganle que es de parte del vídeo de Paco en Riviera Maya, eso es muy importante. Mismos precios, mismos descuentos
Y si a mí me dieran una comisión, de verdad, méteselo en la cabeza, si no me la dan a mí, se la dan a otra persona. No es que tú vayas a beneficiar por eso. En los bienes raíces funciona así, te hacen los descuentos de la empresa como comprador y luego hay las comisiones a los vendedores, que esos son sí o sí para cualquiera que esté trabajándolo, ¿no? Sí, y a muchos de ustedes, por ejemplo, que ya compraron con nosotros, no me voy a dejar mentir, Paco y un servidor siempre les damos aparte un regalo extra, que no cualquiera se los da, y créanme que van a tener la mejor atención, los mejores beneficios y van a tener ahí la cerecita en el pastel de los regalos que a veces les damos a los clientes por parte de Paco. La verdad es que yo estoy contento, estoy feliz, porque sois muchos los que habéis comprado aquí en Selvanova a través del canal y a mí me llena de orgullo eso. Pues nada, seguir trabajando, seguir haciendo las cosas bien y seguir apoyando en cualquier detalle que necesite. Así es, Paco. Estamos esperando a ver si sale julio, nosotros nos vamos a ir a la casa de al lado, la que queda en disponibilidad. ¿Cuántos quedan todavía de la otra? Nos quedan, de este modelo son 2, de la otra nos quedan más o menos 20 casas disponibles. 20 casas del otro Hay modelo. más disponibilidad, así es. Son 4.400.000 y pico, ¿no? Así es, desde ahí hasta 4.800 frente a la piscina exactamente. Claro, porque si está frente a la piscina ya suben 4.800 y pico, Así es, dependiendo. ahorita vamos a ver esa casa y me gusta mucho porque tienes una separación muy grande de ambos lados, tiene un poco de terreno excedente y estás justo enfrente de la piscina. Pues vamos para allá. ¿Cómo estáis por ahí arriba? Bien, tomando fotos todavía. Qué bueno. A ver, estoy probando a ver si está el micrófono, no lo localiza. Acabamos de salir de este modelo que se llama... Este es el modelo Sauce 3B, Paco. Y nos vamos al modelo... Al Sauce individual. Lo que quería es enseñar esta parte de aquí donde tienen lo de los autos, esta parte de aquí, aunque no lo parezca, es un poquito más ancha, ¿eh? Es un poquito más ancha y les digo, planta baja la van a ver muy parecida. La diferencia realmente es en niveles superiores. Fijaros que los niveles superiores, aparte de que está separada la casa, como habíamos comentado antes de la otra casa, esa es una ventaja que tiene, es que tenemos dos balcones, uno por la parte de aquí, del aparcamiento, y la otra parte por la terraza. Sí, y de hecho hay dos propuestas también de fachadas, Paco. Puede ser esta fachada un poquito más descubierta o la otra. Ok, sí. El tema de la fachada también no lo habíamos hablado. Vamos a ver, vamos a entrar. Esto que vemos aquí, este cuadrado y aquel cuadrado, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que es? Es un registro sanitario. Okay. Tenemos distribuidos en diferentes partes por si llegara a haber un problema sanitario de que se tape un drenaje o algo. Tienes varios accesos dependiendo de dónde esté el problema para llegar fácilmente. Este es el tema del agua. Este es toma de agua. Aquí va a estar el medidor de luz. Y atrás está la cisterna. Las casas tienen una cisterna individual, Paco, de aproximadamente 1.500 litros. Y aparte tienes un tinaco en planta alta de 800 y tantos litros. Total que tenemos 2.000 y pico de litros. Para de reserva siempre. Eso por si alguna vez se va el agua, que tengan como mínimo para una semana, se podría decir. O sea, en dado caso de alguna emergencia, eventualidad, sí hay bastante tiempo. Sí. Bueno, vamos a parar un poquito porque ahora vienen visitas precisamente para la casa que vamos a enseñar. Ahora han entrado, pero están ahora con una visita. Por eso les decimos que si están viendo el vídeo, por favor, porque aquí a diario hacéis ventas y no eres tú solamente el compañero que tiene ventas, sois más de 40 compañeros, ¿no? Sí, somos más de 40 asesores. Y imagínense, cada asesor interno de Selvanova trabajamos con otros 30, 40 brokers, entonces realmente hay más de 1.000 brokers que están promoviendo aquí en la zona este desarrollo y por lo tanto pues sí se mueven varias ventas. Bueno, por aquí entrarían y por ahí saldrían y por aquí vamos a ir a las áreas comunes. Vamos a explicar esto porque es importante, porque resulta que de las casas que hay disponibles de este modelo que vamos a grabar, alguna todavía tiene ubicación dentro de lo que es el área común, ¿sí o no? Tengo aproximadamente unas 8 casas del modelo más grande que vamos a grabar alrededor de la piscina, Paco. Y esas son las que valen 4.800.000, más o menos. Tengo, por ejemplo, mira, Paco, ahorita disponible, tengo algunas en esta sección, en esta área, que son de 4.500.000, y las que están frente a piscina, 4.800.000 y 4.900.000. Las que están directamente, y esta por una diferencia solamente de nada, porque también da a las amenidades, hay casi 300.000 pesos de diferencia. Aproximadamente, Paco, sí. Fíjate qué bonito es, que estamos entrando muy fácilmente, muy rápido, pero una de las ventajas de comprar aquí en las amenidades es que dentro de tu departamento, en tu terraza, puedes ir directamente a las amenidades. Quiere decir que no tienes que dar la vuelta y salir por la puerta de entrada, sino por la puerta de la sala comedor. Así es realmente lo práctico, Paco. Primeramente la vista que tienes desde tu terraza de la recámara principal y la salida directa desde el jardín.
digamos, son como los puntos más importantes. Otra de las cosas que me gusta mucho es que habéis cuidado de dejar aquí arbolitos con bastantes hojas verdes, que eso parece una tontería lo que estoy diciendo, pero cuando vives en la ciudad como que desaparece este ambiente, ¿no? Sí, realmente. Y luego tenemos aquí el área de niños, el pasto que lo cuidáis muy bien. Fijaros que estamos en obra gris todavía por esa zona y sin embargo ya está cuidado todo para los que se han hecho la entrega puedan disfrutar de las amenidades. La piscina es amplia, es la única piscina que tenemos aquí. Así es una piscina con una terraza grande donde hay área de barbecue, gimnasio que ya está casi listo y vamos a tener área de un kids club para niños. El área de chapoteadero la tenemos allí para los niños más pequeños y toda esta para las visitas o para las personas que viven acá. Sí. Preciosa la piscina, me gusta, muy ancha, muy cómoda y allí tenemos una bajada cómoda para personas que no quieren lanzarse, sino que quieren bajar andando. Ahí tenemos una con escaleras. Estos camastros son de calidad, van incluidos en todo lo que estamos hablando. Así es, Paco, son de madera Salam, que es una madera aquí de la región muy buena. Y el mobiliario de la terraza también de Salam y la mesa es de granito. Todo lo que estamos viendo de amenidades, acordaros, en otros desarrollos te ponen, yo me he encontrado, que te ponen un precio aparte de la casa para que pagues el mobiliario de las amenidades. Aquí no, aquí va todo incluido ya. Todo esto te lo entregan al 100%. Y luego con tu mantenimiento, si se estropeara una silla, una mesa o lo que sea, se repondría. ¿Es correcto? Es correcto, Paco. Mira, ahorita las dos ubicaciones que nos quedan disponibles frente a piscina, ahí por si hay alguien que les interesa, de una vez las vemos. Es esta la casa número 23. Si te fijas, tiene una separación más grande de lo normal. Sí. Entre casas. Esta tiene un terreno excedente lateral bastante bueno. Esta es una de las disponibles, está en 4.900.000 y la de lado, la 24, está en 4.800.000. Esta 4.900.000, 4.800.000 y pico. Es. Y esta, ahorita lo van a ver cuando vayamos a la casa muestra, esta terraza es de tu recámara principal. Tú realmente tienes una vista espectacular. Y acordaros, estamos hablando por debajo y bastante de los $300.000, ¿es correcto, no? Aproximadamente. Estamos hablando de la más cara, Sí. Imagínate la más barata. Está muy bien. Fijaros el área esta común, donde tú puedes traer aquí a tus visitas, o tú mismo con tu familia, hacerte la carne asada ahí, en el asador. Y aquí abajo, aparte de que tengas tu casa aquí al ladito, tienes para ducharte, tienes baños, calidad, es lo que me querías decir, ¿no? Exactamente, son de granito, madera de Salam. Aparte de que sean bonitas, pues son duraderas. Sí, se ve muy bonito. Y todo esto que estáis viendo está mantenido, le hacen limpieza a diario. Exactamente, todos los días en la mañana hay gente de limpieza, llega tempranito, lo deja todo al 100%, para que durante el día lo puedan disfrutar cómodo y de áreas limpias. Que hace mal tiempo, que hay lluvias, que tu hijo se pone nervioso dentro de la casa. Aquí tenemos el Kids Club, aquí al ladito creo que es este. Ahorita este es el gimnasio, Paco. Este es el gimnasio, en la otra parte, ¿no? El otro lado va a estar el Kids Club. Bueno, no puedo entrar ahora porque está cerrado, pero para que veas que tiene la maquinaria y aire acondicionado dentro para que no pase calor. Exactamente, Paco. Así que si vienes de trabajar, si te sientes un poquito agobiado el día, pues aquí te relajas fácil. Baño de mujer, baño de hombre y área de limpieza de manos, por si vienes ahí a comer. También una ducha por aquí, tiene que haber ducha. Está al lado de la piscina. Al lado de la piscina, que sí. Este Y este es el área de los niños. Aún no está listo, pero aquí lo vamos a tener, Paco. Luego lo decoran muy bonito, ahora mismo es pura pared lo que tiene, pero luego lo decoran muy bonito. El área de la ducha la tenemos ahí, precisamente, donde está esta parte. Julio está preparando el equipo de fotografía. No sé si luego Paco, podré compartir algo. Que esta área siempre me ha gustado mucho como para hacer un evento con la familia, con amigos. Ya sea aquí viendo un partidito de fútbol, disfrutando un asado y tener a la vez la piscina. Me gusta mucho cómo quedó aquí el área de la terraza, con todos los Por árboles, eso estábamos un toque hablando a la especial. hora del mantenimiento, que son poquitos vecinos y mucho que hacer. Entonces el mantenimiento no es bajo ni es alto, está muy bien. Bueno, diría yo que es bajo para lo que son las casas de metros cuadrados. Exactamente, y para lo que tienes está excelente. Recuérdame otra vez el mantenimiento. Son 2.800 pesos al mes, Paco. 2.800 pesos al mes. Y aquí, por ejemplo, si yo comprase una casa de estas, de este tipo, ¿en cuánto estaría la renta vacacional y renta a largo plazo? Una casa como esta, frente a piscina, yo creo que la puedes rentar sin muebles, sobre 30.000 pesos al mes. Total, que a mí me la entregan, yo no le quiero poner muebles y por 30.000 pesos al mes me la puedo rentar a largo plazo. Y vacacional, yo creo que unos 2.500 pesos por noche. 2.500 pesos por noche, que casi con día y medio tenemos ya pagado el mantenimiento. Sí.
Y luego, si yo la amueblase y la pongo a rentar, ¿cuánto saldría? A largo plazo yo creo que nada más pegando a los 35, 38 mil pesos mensuales, Paco. Así que... Estas que están frente a piscina, la verdad, sí son más buscadas para rentas por el tema de la practicidad que tienes, la puertita para salir. Es como si la piscina fuera parte de tu jardín realmente y la vista que tienes desde la terraza. Os quiero decir algo, más de uno de vosotros no me ha llamado para comprar, sino para rentar aquí en Selvanova, porque le encanta este lugar. Y yo he puesto en contacto con Alejandro y casi siempre, sin ese poco tiempo, ha contestado lo siguiente: no tengo ninguna disponibilidad. Realmente sí es una zona muy buscada por el tipo de propiedad que tenemos. Como yo manejo solamente 3 habitaciones, por lo general se alojan aquí familias o grupos grandes y casi siempre lo tenemos lleno, pero si en su momento hay disponibilidad y me preguntan, con mucho gusto lo recibimos. Claro, porque si tú le preguntas ahora para junio, posiblemente te pueda dar una opción, pero si tú ahora le preguntas a Alejandro para finales de febrero, pues lo más seguro que te diga, pues estamos llenos, por ejemplo. Sí, realmente tenemos un mes antes, ya tenemos casi todo lleno, entonces necesitaría que nos avisaran con 2 o 3 meses de anticipación para encontrarles algo y acomodarlos muy bien. Yo, siendo propietario de una propiedad como la que estamos viendo, tengo libertad para rentarla como yo quiera. Es correcto. Pero tú me puedes apoyar, Alejandro. Sí, yo te apoyo rentas a largo plazo, con o sin muebles, y rentas vacacional. Tenemos un convenio con una empresa que trabaja aquí en Selvanova, que se llama Be My Guest, que también con mucho gusto los podemos atender. Bueno, pues vamos a seguir viendo lo que es el área común, el área de amenidades. Ya lo veis. Acordaros que se está construyendo, se está trabajando el día de hoy y esto parece que ya están viviendo un montón de familias aquí dentro. Lo dejáis impresionante y me gusta mucho también este tema del suelo, así como lo trabajáis. Vamos a pasear para la otra salida, Sí, para que vean los que perfecto. compren por ahí detrás, que también lo tienen fácil para llegar. Y esa parte de ahí se va a arreglar mejor, eso no va a quedar así. Acordaros que estamos todavía en una fase de entrega. Sí. Y eso quedaría pues bien cuidadito, tu salida a la piscina sería agradable. Esta parte de aquí con un paseo central. Iríamos a la otra parte, donde están las casas de la parte de atrás, por si el presupuesto no te llega para tener una casa aquí dentro, que sepas que fácilmente llegas a las amenidades y que está todo bien cuidado. Vamos a verlo. ¿Cómo te sentirías si compras por la parte de atrás? También tienes una buena entrada, como veis, con mucha vegetación. Luces por la noche, estas pequeñas luces que tenemos por aquí, igual como estos palitos ahí que hay negros, también tienen sus luces. El tema de las plantas, la verdad que lo trabajáis fenomenal. Sí, la verdad es que los jardineros, todos mis respetos, siempre hacen muy buenos diseños. Y bueno, son los que manejan también la jardinería del Hotel Gran Velas, entonces siempre de muy buena calidad, muy buen gusto. Sois una empresa mexicana, pero con mucha historia aquí en México, en bastantes estados de México. Así Y es, sobre todo aquí en la Riviera Maya, el Gran Velas es uno de los resorts más conocidos que tenemos, ¿eh? Sí, Y de más lujo. de más lujo tenemos el de Los Cabos, que cada año gana premios, la verdad es un hotel espectacular. Y la desarrolladora inmobiliaria que somos nosotros, pues también siempre tratando de hacer buenos productos. Tenemos aquí en Playa del Carmen, Selvanova. Tuvimos en su momento el de Serena, que también nos tocó por ahí grabar. Y en Cancún también tenemos opciones. Bueno, aquí estoy viendo que las visitas van con el carrito de golf, que tú así los atenderías, los Así es. llevarías a las casas de muestra, que vieran los modelos, las Sí. ubicaciones, todo eso. Si estáis por aquí, no dudéis poner en contacto con nosotros. Y allí tenemos las últimas casas, fijaros que hay 30 metros a llegar aquí a las amenidades, y este es el ambiente que tendrías fuera de lo que es el área común si compras tu casa por acá. Son 30, 40 metros de distancia, 50, ponle. Así es, Paco. Realmente estas están a un par de meses de terminarse y las de allá unos 4 o 5 meses ya deben estar listas. Estamos hablando que para junio ya el Coto 10 en su totalidad está 100% terminado. Sois de los pocos desarrollos que vendéis, pero construís antes de vender. Sí, de hecho, como no nos gusta a veces quedar mal con los clientes con los tiempos de entregas, preferimos en la mayoría de las veces ya vender productos terminados o casi terminados, pues para que estén conformes y se lleven un buen sabor de boca a poco. Pues aquí podemos ver las que están dando a lo que es el área común, cómo se ven desde esta parte, el aparcamiento que podrías tener aquí para 2 vehículos, y sales de tu aparcamiento, das la vuelta por ahí y ya llegas a la salida. Es correcto. Es muy fácil de trabajar y muy fácil de conocer este desarrollo y es muy agradable, muy funcional. A mí me gusta muchísimo el sentido de decir, este suelo es mío y esta casa es mía. Y yo ahí dentro, cumpliendo las normas de fuera, de la fachada, yo trabajo mi casa a mi gusto, sin ningún vecino que me moleste para nada. Exactamente, Paco. Y la verdad es que, como tú lo mencionas, son casas amplias, con muy buenas amenidades.
y con servicios muy cercanos, Paco. Tenemos Plaza Las Américas a 3 minutitos, donde hay supermercados, está el Walmart también a 2-3 minutos, el de la Cruz, y todo derecho está en la playa, entonces es espectacular la ubicación. Bueno, pues eso es otro beneficio, la ubicación siempre lo he valorado mucho. Esta zona de aquí, de Playa del Carmen, es muy valorada por la gente, porque Selvanova se ganó su nombre, por todo el cuidado que hacen, tanto de la parte de dentro, que es el desarrollo, como en la parte de fuera, que siempre habéis cuidado de que las dos calles tengan en medio, ¿cómo se le llama? El camellón, ¿no? El camellón, con sus plantas cuidadas, esto Sí. también lo cuidáis vosotros. Exactamente, al final todo cuenta y ayuda para abonar en el tema de una buena imagen de la zona y de su propiedad misma. Fijaros que a veces hacemos tomas aéreas con el dron y alguno me ha dicho, no, Paco, eso está muy construido, no sé qué. A ver, tú estás aquí conmigo en la realidad, esto es la realidad, tú estás aquí abajo, tú estás aquí con tu casa, ¿Qué sientes aquí? Aparte de que estén en obra ahora un golpecito, sientes que los pájaros cantan, que la naturaleza que te dejan dentro es agradable, que la temperatura que tenemos aquí también es muy agradable y que te dejan unas casas tan bien preparadas para que sean funcionales para tu forma de vida. Y sobre todo, que está, como dije antes, muy valorado, por eso tiene una alta plusvalía año a año, mes a mes. Volvemos otra vez aquí a las áreas comunes. Ahora quizá pare un poquito de grabar para irnos a la casa, pero también para hacernos unas fotos aquí vamos a aprovechar. El chavalote quizás se meta dentro del agua también para la publicidad, ¿a que sí? Para hacer unas fotos dentro. Es que ya te tenemos de modelo, chaval. Ya es lo que veo. Vamos a estrenar la piscina. Sí, ¿no? Que Julio que se prepare con el tema de fotos, porque luego tiene que poner todo el equipo de fotografía, flash y todo ahí, y eso tarda un ratito. Y mientras tanto, mientras llegamos a la casa de muestra del modelo que podéis comprar, como estos que están separados, que esta es la más separada, por anchura, son así como van a quedar. Y que gracias a Alejandro sabemos las que están disponibles por aquí al ladito, pues tenéis muy buena opción, buenísima. Y no solamente opción porque tengas el patrimonio para comprarlo, sino que también te apoyan con el crédito hipotecario. Así es, o sea, realmente hay muchas facilidades para quien quiera pueda hacer su inversión aquí en Selvanova. Imagínate que yo ahora decido sacar un préstamo hipotecario. ¿Cuánto tengo que dar aproximadamente yo? ¿Cuánto tengo que tener de...? Miren, si ustedes son mexicanos viviendo acá en territorio nacional, el mínimo que nos va a pedir el banco es un 10% de enganche. El otro 90% te lo financian hasta 20 años. Si eres un mexicano viviendo en Estados Unidos, hay opciones desde un 20% de enganche y el 80% igual se hace un financiamiento hasta 20 años. Y para extranjeros a través de Gir Casa hay financiamiento de hasta 9 años desde un 36% de enganche. El más bajo que he escuchado, que es el 10%, tú tienes $500,000 de pesos y prácticamente ya te puedes meter en una casa de esta con el préstamo hipotecario, ¿correcto? Así es, aproximadamente con $30,000, $35,000 pueden dar su enganche. Bueno, pues vamos a ir a esta, que es el modelo, ¿me lo recuerdas? Es el modelo Sauce Plus. Sauce Plus. Vamos a conocerlo. Hay alguien ahí arriba. Creía que estaba vacía la casa, que vamos a grabar un poquito. ¿Quieres que te grabe? No. Mira, aquí tenemos al vecino, qué bueno. ¿Cómo te sientes ahí arriba? ¿Está preciosa la casa? Está muy agradable, el clima, el airecito, el calor. ¿Estás de vendedor o de visita? ¿Cómo estás? ¿Perdón? ¿Estás de visita o de vendedor? Pues de las dos creo, ahorita ya me voy a convertir en vendedor, vine de visita, pero ya me estoy convenciendo de empezar a vender también. Sí, ¿no? Qué bueno. A mí me pasa igual, yo estoy de vendedor, pero me gustaría quedarme aquí a vivir. Bueno, Alejandro, tenemos espacio para dos recámaras, para dos coches aquí. Es que estaba hablando y me despisto. Fácilmente, con la entrada aquí en medio, ¿vale? Se queda alucinado. Pero cuando tú empieces a hablar en directo, ya verás que muchas veces se te va a la cabeza un poquito. No, si yo ya en Explore, si yo ya lo hice, se me iba a la cabeza y luego ya no sabía ni qué decir. Entramos y como en la casa anterior también tenemos el medio baño a la derecha y también el área de blancos. Yo creo que no importa grabar el medio baño completo como lo hice antes, pero que hagáis una idea, ¿no? Y ya una vez que salimos de aquí, pues tenemos la cocina, como me habías comentado, prácticamente casi igual, como en otro modelo. Es correcto, Paco. Este modelo realmente es muy parecido en esta sección. Lo que cambia realmente es planta alta, un poquito la distribución y las terrazas que tenemos. Y ya sabéis cómo se entrega, que lo hemos hablado. Esta es la parte del área de lavado.
Pero os podéis encontrar diferentes muebles, diferente decoración, entonces te hace sentir diferente también la sala comedor. Está muy bonito. Fijaros que la silla de aquí ya es otro concepto un poquito más moderna, la otra era más de madera. La mesa es más de madera, la otra era diferente. El espejo sigue siendo el mismo, ese es un éxito. Chaval, ¿cómo te sientes ahí? Es muy cómodo, es muy cómodo. Solo imagínate aquí comer, cenar, desayunar. Bueno, desayunar allí. Desayunar tenemos estas de acá, por si eres una persona que quiere irse rápido a algún sitio, y si no, pues desayunas completamente aquí, tranquilo, porque a veces nos pegamos el desayuno mexicano ese de los huevos divorciados, Sí. huevos motuleños. Chilaquiles, todo eso. Sí, exactamente. Y la verdad que es un desayuno muy completo y muy energético. La parte esta de aquí, los que dan directamente a la terraza de Hola, la buenas piscina. tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿eh? Adelante. Bienvenidos. Hasta luego. Bye. La parte esta, la que te da directamente a la piscina, más o menos es el ancho que tiene. Luego tendrías tu puerta ahí y saldrías a la piscina. Pero si no fuera directamente a la piscina, esto lo tendríamos bastantes más metros, ¿a que sí? Exactamente. En este modelo de casa, las que no están alrededor de la piscina tienen aproximadamente en esta área unos 30-40 metros en total de jardín, Paco. Ahí puedes montarte también tu barbacoa en tu misma Sí, terraza. jacuzzi, o sea, hay más opciones de hacerlo Área por de ahí. camastro, una serie de cosas que hasta te puedes hacer tus fiestecitas aquí, Sí. en este área. No lo hemos visto, se podía haber ido a ver porque estábamos ya muy cerca. Sí, En otro vídeo sí lo hemos enseñado Sí. y os podéis hacer una idea de lo que estamos hablando si ponéis el vídeo anterior aquí en Coto 10. Bueno, pues estamos grabando un poquito más rápido porque viene a ser la parte de abajo igual como en la otra parte. Sí, el cambio realmente es arriba, Paco. ¿Vamos a subir? Sí, vamos, por eso muy bien. Aquí Julio, que está encantado de estar aquí, que sí. ¿Te gusta mucho el tema este? Qué bueno. Pues sí, porque resulta que hay desarrolladores que nos llaman para el tema fotográfico y necesitan ver su trabajo, entonces esto es importante hacerlo aquí. ¿Por qué motivo? Porque tenemos ya el lugar construido y con su departamento de muestra. Al subir arriba, desde abajo, tenemos las 3 recámaras y las 3 recámaras con baño. Vamos a ir a la izquierda. Esta de la izquierda es la principal. No, estas dos primeras son habitaciones secundarias. La principal la vamos a ver al último, Paco. Pero fijaros en un detalle, es secundaria, pero tiene su terracita. Tienes esta parte de aquí que han puesto una, digo queen, no es una king size, es una queen, pero espacio para poner una king size perfectamente. Te levantas y ¿quién te diría a ti que esto no es una recámara principal? Terraza buena ahí. Y luego tenemos la salida de aire del baño de ahí. Y esta es la vista que tendrías desde acá. Así es, Paco. Y tiene su buen espacio de closet y, por supuesto, su baño completo. Fíjate que tiene un walk-in closet aquí y es una secundaria. Y buen armario aquí, disimulado, porque tiene aquí una pared, han puesto puerta, pero que queda muy disimulado y muy bonito, elegante. Y este es el baño completo, en el cual lo único que no va aquí es el espejo, todo lo demás va incluido, menos la decoración, claro. Pero fíjate qué tipo de espejo te recomiendan, que la verdad es que ellos tienen muy buen gusto a la hora de decorar, a mí me gusta mucho. Y la vista que tienes a la salida de tu baño. Pues esta es una de las secundarias, ¿quién lo diría? Vamos Así a la es. otra. Y realmente, por eso te platicaba que este modelo también me gusta mucho por la amplitud de las habitaciones, Paco. ¿Cómo dices? Me gusta mucho este modelo por la amplitud de las recámaras y de las ubicaciones que también están excelentes. Otra cosa que no hemos dicho, Alejandro, tú eres alto, tú mides 1,80 y algo, ¿no? 1,83. Sí. Fíjate la distancia que hay desde Alejandro al techo. Fijaros. Sí, Paco, tenemos... Casi 2 metros, pero fíjate tú hasta arriba cuánto espacio tenemos. Son muy altos, ¿eh? Son 2,95 metros piso-techo. Prácticamente 3 metros Sí. de altura. Y fijaros el closet que va incluido aquí en esta recámara. Eso sí va incluido. Todo lo demás es para que te hagas una idea del espacio que tiene la recámara. Me voy a ir aquí a este rinconcito. Bueno, ese espejo también se me está quedando. ¿Sabes qué pasa? Que yo conozco a Adriana. Y Adriana cuando se arregla pues le gusta tener un espejo así, donde se vea de abajo arriba. Así. Exactamente. Y el chavalote creo que también lo va a necesitar. Bueno, siempre es bueno tener un espejo, siempre es bueno verse totalmente. Lo que yo les digo a muchas personas con el tema del espejo, que si tú no te miras para bien, el espejo no lo va a hacer por ti.
Entonces, mírate en el espejo, dándote buenas sensaciones para ti, para que inicies el día con el ánimo alto. Eso es muy importante. Bueno, vamos a ver lo más importante de aquí, que es tener un baño privado. Así como lo veis, se entrega sin el espejo. Y es un baño completo, con tu ducha. Yo entre el modelo de la casa primera y esta, si tengo un presupuesto un poquito bajo, me quedo con el primer modelo. Que tengo un presupuesto un poquito que estoy jugando entre los dos, me quedo con este por la ubicación que tenemos dentro del desarrollo. Las ubicaciones, ahorita van a ver a mí la recámara principal de este modelo me encanta, porque la terraza es amplia y el baño vestidor, tienes doble lavamanos, muy buen closet, me gusta cómo está distribuida. Y hay mucha gente que valora tener una terracita en su propia habitación, porque le da un toque de elegancia, por decir algo, a la habitación le da ese toque de vida, ¿no? Por ejemplo, tenemos esa otra terraza que está ya en la recámara principal, con su cama king size, como la estáis viendo. La terraza es grande, espaciosa, cómoda. Perfectamente pones ahí una mesa tranquilamente. Iba a decir el closet, pero ahí no está el closet. Aquí tenemos otro walk-in closet. Acá, es correcto, Paco, sí es. Entonces, fíjate la entrada que tienes, que está muy disimulada desde la puerta. Sí. Elegante. Ay, este me gusta, este baño. Es Aquí tenemos para que no nos peleemos, mujer y hombre. Ya, ahora lo vamos a ver en lavamanos, por Me da ejemplo. la impresión de que el techo es bastante alto, ¿eh? Sí, lo acabamos de comentar. Sí, son Este es el baño, mujer o hombre. O yo diría que la mujer se pone ahí porque tiene más cosas para colocar y el hombre aquí. Y el walk-in closet que está fenomenal. ¿Cómo te sientes aquí, chaval? Está muy bueno, me gusta el espejo que termina hasta el techo. Le da mucho espacio al Le baño. da mucha amplitud. Sí, Bastante. ahora voy a meter dentro de acá y vamos a mirar hacia el otro lado. Fijaros qué vista tenemos desde aquí, mucha entrada de luz y la parte de la ducha y del aseo. Bueno, del aseo es esta. También mucha luz, entrada de aire también. Así que vosotros habéis visto las características de una y de la otra casa. Sí, ahora, En este modelo quedan 20 unidades, me Así comentaste, ¿no? ahora el punto importante, este modelo que está frente a la piscina o área verde, imagínense aquí viendo la alberca o los árboles. Los árboles y la alberca, porque este modelo lo puedes encontrar delante de la piscina a un precio un poquito superior a los que no están ahí. Es correcto, Paco, sí. Pero si tú compras en la parte que no da al área común, tampoco te vas a quedar en desventaja, porque esto que estamos grabando aquí, esto tendría un espacio hasta donde está el auto aproximadamente. Sí. ¿Es correcto? Más o menos aproximadamente, Paco, ahí ya empezará la piscina. Imagínate si tendrías sitio para montarte la fiesta que quieras montarte. Así que tú eliges. Sí. Pagar menos y tener más terreno o pagar más y tener la ubicación de las amenidades. Sí, tener vista y frente a piscina a unos pasos, o sea, la decisión es suya. Exactamente. Eso lo recalcamos mucho porque luego cuando llamáis a ver qué diferencia hay, por qué esa diferencia de precio. Bueno, vamos a parar de grabar ya aquí. Si estoy interesado, ya lo hemos recordado, ¿cuánto? ¿25.000 pesos? 25,000 apartamos y bloqueamos la ubicación y tenemos 15 días como máximo, 7 a 14 días, para que estén firmando su contrato de promesa de compraventa y pagando su enganche. Si tengo animalitos, gatos o perros, ¿tengo algún problema? No, realmente es pet friendly. Hay cierto tema de reglamentos que es muy básicos. No pueden andar sueltas las mascotas, hay que salir con correa, recoger sus desechos, pero ahí en más, sin ningún problema. Si yo compro una vivienda delante de las amenidades, ¿me va a molestar para dormir? No, porque tenemos horarios. Piscina está abierta de 9 de la mañana a 11 de la noche, lunes a domingo. Fuera de esos horarios no hay nadie, los guardias están haciendo rondines. Entonces yo automáticamente llamo a seguridad y ellos van allí, les llaman la atención y tienen que dejar la piscina, ¿no? E incluso tenemos también un sistema que no es lo ideal, pero para gente que de repente le cuesta trabajo entender, multas cuando se infringe el reglamento constantemente. Esto lo hacemos para que se tenga siempre un buen ambiente de convivencia dentro de su condominio. Muy bien, pues ya lo habéis visto, esta casa nos vamos a bajar para abajo y vamos a trabajar el tema fotográfico en breve. Yo creo que aquí ya podemos despedir el día de hoy lo que es Coto 10 con los precios actualizados y la disponibilidad que tenemos en este momento. En este momento me ha parecido entender que quedan 22 casas disponibles de 70 y tantas que tiene El proyecto total son 75 casas.
Nos quedan 22 más o menos disponibles. Entonces, ahora mismo ya está vendido más del 60%. Sí, así es, Paco. Así que imagínate lo bien que trabajan estas personas. Más adelante van a sacar el coto 12, el coto 13, seguramente. Sí. Y de eso iremos hablando. Ahora mismo nos centramos en coto 10 y coto 11, pero acordaros de una cosa importante. Si esperas al siguiente coto pensando en que vas a encontrar más barato, no es así. Es correcto. Es Ese es un error muy común que seguido me preguntan. Oye, ¿cuándo sale la preventa del auto? Porque va a salir más barato. Por lo menos aquí en la zona, lo que es Selvanova, ya nunca vuelven a salir más baratos que los condominios anteriores. Entonces, si tienen la posibilidad de hacer la inversión ahora es el mejor momento, porque en este momento van a encontrar el mejor precio. Y pues no se esperen, quien lo pueda hacer ahora, hágalo. Bueno, vamos a parar un poquito, luego ya nos despediremos de Alex. Estamos con las tomas fotográficas ahora, ya os digo, estamos con fotografías para Alejandro, privadas suyas, alguna para Alex, alguna para mí. Lo que pasa es que hoy no estoy muy bien, la verdad. Tengo los ojos como rojos porque tengo un pequeño catarro. Y luego vamos a tomar unas fotografías también ahí dentro de las amenidades. Y todo lo que sea ayudar a que conozcan el lugar y que conozcan nuestro trabajo siempre es bueno. Julio nos acompaña, hace un trabajo excelente. Ya sabéis que podéis contactarle, me escribís por si venís de vacaciones aquí o tú eres un desarrollador, necesitas fotografía de los desarrollos. Cualquier tema yo os paso con Julio. Vamos a buscar qué lugar hacemos en la foto. Y seguramente una de las fotos que hagamos el día de hoy aquí la vamos a poner de portada de vídeo. Pero qué buen ambiente tenemos aquí, qué relajante. El chavalote nos va a hacer el vuelo de dónde ahora. Mira, me vuelas aquí cerca en la vista aérea de lo que es el desarrollo y luego quiero que me grabes desde donde está el oso, el inicio de Selvanova, hacia el mar, para que se vea Plaza de las Américas, el mar lo lejos, la Federal, para que conozcan la zona un poquito desde la vista aérea, ¿te parece? Ahora, por ejemplo, desactivé los sensores para que no tenga ninguna molestia a la hora de grabar. Eso que implica que tenga más cuidado a la hora de volar, pero pues podrá salir bueno. A ver, con permiso, mamá. El chavalote, espero que os guste y en cuanto termine os lo coloco. Os puede quitar de dudas un vuelo de dron también. Siempre ayuda. Y aquí estamos todavía con la sesión de fotos. Hola a todos. Soy Alex, pero también conocido como El Chaval. Estoy súper emocionado de detener este video para llevarlos a un viaje increíble sobre la Riviera Maya con mi dron. Prepárense para ver desde las alturas toda la magia que este lugar tiene para ofrecer. Podrán disfrutar del ambiente vibrante, el mar en su máximo esplendor y las playas de ensueño. Y eso no es todo. También podrán echar un vistazo al clima soleado y a todo lo que esta joya mexicana tiene guardado para ustedes. Espero que disfruten tanto como yo este paseo aéreo. Ah, pero aquí viene lo mejor. ¿Qué les parece si nos ayudan a compartir este video para que más personas puedan maravillarse con la belleza del mar turquesa? Solo denle un me gusta y compartan con sus amigos para que todos puedan disfrutar de esta experiencia única. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con el emocionante vuelo de dron sobre la Riviera Maya. Vamos a volar alto juntos.
Hola a todos los suscriptores. Hoy quiero hablarles de algo importante que ha surgido en algunas ocasiones y que es necesario aclarar para evitar malentendidos. Si has visto uno de mis videos en los que muestro propiedades en venta y te ha interesado alguna, te pido que te comuniques directamente con Paco. Algunos de ustedes han contactado a la inmobiliaria pensando que podrían obtener un mejor precio, pero quiero dejarles claro que actualmente manejamos los mismos precios tanto en la inmobiliaria como conmigo. Además, es importante que sepan que ha habido casos en los que la inmobiliaria ha sido contactada y yo no he recibido la comisión correspondiente, a pesar de que el interesado se enteró de la propiedad por mi canal.
Les pido que me contacten directamente para que yo pueda asesorarlos y evitar cualquier malentendido. Agradezco mucho que confíen en mi canal para encontrar su propiedad ideal en la Riviera Maya. Si tienen alguna duda o comentario, no duden en contactarme directamente al número que aparece en pantalla. Bueno, el chavalote se va a hacer unas fotos dentro del agua, también como publicitando el lugar, porque las amenidades es la parte, yo diría que una de las partes que ayuda muchas veces a hacer una compra en un lugar. La ubicación es la primera para mí. Segundo es cómo se enfoca tu forma de vida. Ya se llama costumbre. Y tercero ya son las amenidades que puedas tener fuera de tu casa, que te sientas a gusto con ellas. ¿Está bien? Sí, está bien. Y que no te... que por tener esas amenidades no te deje mensualmente con un gasto importante. ¿Cómo está el agua? Está fresquita, ¿no? Es que ahora estamos en una temporada que necesitas más horas de sol. Se siente como cuando tú tienes un vaso de hielos, pero ya están los hielos derretidos y te tomas el agua. No te pases, tío. Sí. Bueno, pues ahí está Julio, que tendría que ya estar preparado. Bueno, os hago una pequeña grabación para que veáis lo que lleva una fotografía a veces. Parece una película de cine. Ponte así, pon la luz acá, Oye, busca su mejor lugar. no está encendido. Vámonos para allá de ese lado. ¿Para qué se ve la luz? No está encendido. Y esto es lo que me gusta, el sonido de los pájaros aquí. También cuando hace algo de aire se oye muy bien lo que es las hojas. Mira, haz de cuenta, siempre que tomemos fotos, que no te contamine el sol como ahorita te está contaminando. Lo que te agarra dos, vámonos acá, ya nos vamos. Ya está llamado. Seguimos de Alejandro. Ya se tiene que ir, nosotros quedamos aquí un ratito más y nos vamos ya también. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo que hemos hecho aquí en Selvanova, Coto 10. Ojalá os haya quitado alguna duda. Pero si tenéis alguna, no lo dudéis contactarme. Ahí tenéis los números de teléfono, tanto el mío como el de Alejandro. No hay ningún gasto por ello. Y yo ya voy a parar aquí. Ya dejo la sesión de fotos para luego divertirme o para luego observarlas y sentirme a gusto. De eso se trata. Sí, ahora ya nos estamos yendo. Estamos justo al Coto 10, enfrente del Coto 9, que también son casas. Fijaros la privacidad que tiene. Bueno, pues nos vamos. Esperemos a ver si nos vamos a comer. Ya es hora de comer. En carro. Bueno, pues aquí estoy entrando en Mamitas. 5 y 10 de la tarde. Los chavalotes se nos fueron al gimnasio. Yo iré ahora a la sauna un momento. Pero antes me quiero dar el baño. Un baño corto de 5 o 7 minutos. Así vemos el ambiente que hay en la playa el día de hoy. A esta hora ya empieza el atardecer. Ya no se debe ver el color del agua tan bonito. Pero vamos a ver cómo está. Está más calmado que ayer el agua, me parece a mí. Está un poquitín movida, pero más calmada. Y como veis, bastante gente que se está yendo ya, pero igualmente queda como mucha gente. Así estamos en la entrada de la playa, aunque a mí me gusta ponerme un poquito aquí a la izquierda. Sí está un poquito movida de oleaje, pero muy poquita cosa. Me voy a poner por aquí. Voy a hacer 5 fotos, 6, para publicarlas al grupo. Bueno, pues mucha gente en la playa el día de hoy, ¿eh? No me había fijado bien, pero muchísima gente, ¿eh? Miro para allí, para el fondo, y está el agua llena de gente y por fuera igual. Muchísima gente hoy.
Sorprendido no, lo que sigue, como diría yo. Voy a hacer algunas fotos desde aquí. Bueno, pues ya aquí dentro, bañándome a gusto, como tiene que ser, la temperatura del agua muy buena, excelente diría yo. Y de verdad que me ha sorprendido para, no sé si decir para bien o para mal, da igual, que haya tanta gente el día de hoy. Ya sé que es domingo, que la gente viene a la playa, los que trabajan, pero me ha sorprendido también es que por aquí tenemos un poquito menos de arena ahora. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo que hemos hecho en Selva Nova, que a más de uno le ayude a tomar su decisión, que nos contacten, y aquí estamos para apoyarles lo que haga falta. Pero qué rico es poder vivir en un lugar que si decides irte 10 minutos a la playa no te influye casi nada en tomar esa decisión. Llevas cosas en el coche que las puedes utilizar, una toallita, un bañador, te lo pones y ya estás. Yo el día de hoy y ayer y hoy estaba súper resfriado. Un catarro de esos que te lloran los ojos, que te cuesta pues mucho moquito, pero yo creo que ya lo estoy superando. Ahora este baño me viene de fábula, porque lo que hacemos es activar la circulación sanguínea, y ahora me iré a la sauna a sudar todo lo que pueda, sacar todo lo que tenga, y ya espero que para mañana todo esto se haya pasado. La verdad que los resfriados cuando te agarran, ¿eh? A más preparado tengas el cuerpo, con más defensa, mejor lo pasas o menos tiempo te dura. Y con este ratito que estoy pasando aquí, yo creo que me voy a ir ahora mismo con Adriana, que me está esperando en el carro. Pero qué bonito se ve desde aquí, mamitas. Voy a parar un momentito y voy a hacer una foto desde este punto. Hola, queridos suscriptores de Paco en Riviera Maya. Queremos tomarnos un momento para expresar nuestra más sincera gratitud por formar parte de nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos en cada aventura, por cada like, comentario y, sobre todo, por estar ahí día tras día, compartiendo este hermoso viaje por la Riviera Maya. Nos encantaría conocer más sobre ustedes y los lugares desde donde nos acompañan. ¿Qué les parece si nos comparten videos en formato horizontal de esos rincones maravillosos desde donde disfrutan de nuestras aventuras? Puede ser una hermosa playa, un rincón histórico, un hermoso paisaje natural o cualquier lugar que consideren especial. Queremos ver el mundo a través de sus ojos y compartirlo con toda nuestra comunidad. Estos videos serán parte de nuestra sección especial Paqui Reporteros, donde destacaremos sus contribuciones y compartiremos la belleza de sus destinos. Gracias de nuevo por ser parte de esta increíble comunidad. Juntos, hacemos que cada aventura sea aún más especial. Con cariño, el equipo de Paco en Riviera Maya. Hola, buenas noches, Paco. Paco, saludos esta vez desde San Miguel de Allende. En esta noche tan bonita, ve el ambiente que se vive aquí en el centro, en donde está la capilla. Mucha música, mucho ambiente y toda la gente paseando. Y pues esta ocasión vinimos a disfrutar una tardecita aquí, a comer, a tomar un helado y pues a pasear este ratito en esta rica tarde. Está muy fresquecito por acá. Las campanas en este momento de la iglesia. Y ahí está mi hijo. Muy bonito este lugar, tú lo conoces y te encanta también, yo lo sé, lo has dicho. Pues pronto estaré por allá por Riviera Maya, saludándolos también y enviándote algún paquireportaje por Cancún y por Isla Mujeres. Saludos, Paco. Saluda. Invierte en el paraíso. ¿Has considerado la posibilidad de tener tu propia propiedad en la Riviera Maya? Es más que una simple inversión.
Es la oportunidad de adquirir un pedacito de paraíso en la tierra con una increíble plusvalía. Imagina despertar cada mañana con el suave murmullo del mar Caribe a pocos pasos de tu hogar. En la Riviera Maya, este sueño puede convertirse en realidad. ¿Qué hace a la Riviera Maya tan especial? Además de sus hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas, esta región ofrece una infraestructura de primer nivel con todos los servicios que puedas necesitar. Desde restaurantes de clase mundial hasta centros comerciales, hospitales y actividades recreativas, la Riviera Maya lo tiene todo. Es el destino perfecto para quienes buscan combinar la comodidad de un estilo de vida moderno con la belleza natural de un entorno paradisíaco. Pero aquí está la verdadera joya de la corona. La propiedad en la Riviera Maya es una inversión inteligente y lucrativa. No solo estarás adquiriendo un lugar para tus escapadas vacacionales, sino que también tendrás la oportunidad de generar ingresos adicionales al rentar tu propiedad cuando no la estés utilizando. ¿Sabías que los ingresos por alquiler pueden superar fácilmente los rendimientos que ofrecen los bancos tradicionales? Es una forma segura de hacer crecer tu patrimonio mientras disfrutas de las maravillas de este destino único. ¿Te preguntas cómo dar el primer paso? Es fácil. Escanea el código QR que aparece en pantalla o visita nuestra página web en www.pacoenrivieramaya.com. Allí encontrarás toda la información que necesitas para empezar tu aventura en la Riviera Maya. Y lo mejor de todo, Paco estará encantado de atenderte personalmente y resolver todas tus dudas. No lo dudes más, el paraíso te espera en la Riviera Maya. Bueno. El mar, la verdad que está muy bien. Está un poquitín movido al final, pero fijaros lo tranquilo que estamos aquí. Estamos muy a gusto. Yo que estoy resfriadito y lo siento muy bien el mar. Normalmente cuando estás un poquito enfermo, como que tienes frío. Yo estoy a gusto, estoy bien. Pues nada, nos vamos a salir. Me seco y seguimos. Ha sido una visita rápida aquí a la playa que para mí es muy necesaria. No puedo mirar para aquí, para esa zona no puedo mirar. Voy a tomar una foto de aquí también, de esta zona. Esta visión de la salida de la playa no la hago mucho, pero es que ir por la orilla casi no puedo, tengo que venir por aquí, por este pasillo. Bueno, pues nos vamos. Ya sabéis, yo por ejemplo soy de los que vienen y disfrutan un ratito del mar y se van. Bueno, pues aquí aparca el carro en la calle donde está Tom Tower, este desarrollo maravilloso que me encanta, con ganas de que lo entregue. Hoy es festivo y no trabajan. Nos vamos aquí a la quinta. Y la calle de al lado, la siguiente calle, es la calle del gimnasio. Así que tenemos un mini paseillo por la quinta. Bueno, pues ya estoy aquí. Es que a veces lo paro por la música, ya lo sabéis. Lo resalto muchas veces porque a mí, por ejemplo, me gusta grabar en la quinta y no parar de grabar, para que sintáis que estáis conmigo paseando, que no veáis un vídeo de edición. Simplemente veo el vídeo y lo mismo que la cámara ves, como si tú estuvieras viendo con tus ojos. Hay mucha gente en Playa del Carmen, muchísima. Ya veis como esta zona, por ejemplo, que se empieza a llenar más tarde, ahora mismo está con bastante gente. Bueno, el gimnasio está abierto hasta las 7 de la tarde los domingos y ahora me doy esa sauna y una duchita y seguimos. Luego me voy al Centro Maya un ratito, hacer unas compras. Y los chavalotes me imagino que están ahora con su ejercicio aquí arriba. Justo ahí arriba. Bueno, pues dentro de un rato nos vemos de nuevo.
Ya duchadito, la sauna hecha, volvemos a salir. Son las 6 menos 10 de la tarde, ha sido muy rápido todo. Y nos volvemos a donde estamos con el carro. Aprovechando cada segundo para grabaros alguna cosita por aquí. Los chavalotes me imagino que estaban arriba porque no lo he visto. Yo cuando uso la sauna solamente estoy en el vestuario. Yo creo que se lo van a pasar bien si van a la playa luego. Bueno, pues hasta dentro un ratito nos vamos al Centro Maya. Bueno, pues cuando es el atardecer aquí en la Federal tiene muy buena vista. Qué suerte que el sol quede de la derecha. Imaginaros que quedará de frente, que mal, ¿no? Bueno, pues estamos yendo camino del Centro Maya. Son 5 minutitos por aquí en la Federal. Llegamos enseguida. Y esta es la carretera que va por encima del puente, por todo, atraviesa toda Playa del Carmen. Ahora en breve os grabo por allí. Pues ya aparcamos aquí al ladito. Voy a comprar algunas cositas que hacen falta para casa y agarrar un carro primero. Bueno, pues voy a entrar dentro de Soriana, que es para lo que he venido. En esta zona que estamos, sí podéis tener perrito aquí, zona de... puedes venir con tus mascotas. Ya veis que siendo domingo está con gente, pero no está con demasiada gente. Bueno. Me gusta más la panadería donde está el Chedraui Select. Aquí no compro el pan nunca. La carne. Y aquí les pido el filete de ternera, que es el solomillo de ternera. Pues en la pescadería un poco de atún congelado, un poco de calamar, así, el filete y algún camarón. Bueno, pues ya toca salir, ya toca ir a pagar. Parece que las cajas no están muy llenas, qué bueno. Pues aún no se ha hecho de noche, está ya anocheciendo, pero no es de noche todavía. Pues ahí lo veis, el sonido de los, diría cotorras, porque son como loros de esos verdes, ¿no? No, pero también hay pájaros de estos negros que se ponen ahí en esos árboles. Vaya ruido. Pues despidiendo un día más aquí en playa. A final de mes, si no hay ningún problema, creo que iremos una semanita, 7 días, a Ciudad de México para que lo conozca Sergio. Y vernos allí con Fernando. Espero que todo se cumpla y que ahí podamos enseñaros algo también de Ciudad de México. Creo que os puede gustar también. Yo creo que ya estoy despidiendo el vídeo del día de hoy.